micrófonos silenciados. Entonces vamos a invocar el nombre del Señor en oración. Amado Padre, queremos darte gracias por poder reunirnos otra vez para continuar este estudio. Pedimos tu auxilio, Señor. Vamos a hablar temas sensibles a nuestra vida espiritual, a la lucha que tenemos cada uno de nosotros, Señor, porque hay un enemigo que nos acecha permanentemente y que lo hace con mucha astucia, Señor. Gracias porque estamos del lado de la victoria. Sabemos que Cristo venció en la cruz del Calvario. Pero, Señor, queremos abrir nuestros ojos a nuestra responsabilidad frente a esta batalla que cada día tenemos que librar. Háblanos al corazón, danos una mente clara para entender hoy lo que nos quieras decir. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla. Sonido. Muy bien. Pues el tema que tenemos por delante hoy es muy sensible y también un poquito largo, ¿vale? Así que intentaremos ceñirnos un poco al apunte y luego, por supuesto, si hay algunas preguntas, al final las podréis hacer. Y si no, también a través de cualquier otro medio que podamos disponer para una entrevista personal o a través de WhatsApp o del correo electrónico, estamos dispuestos a tratar de aclarar lo que sea necesario. Porque claro, vamos a hablar de la guerra espiritual. Y ahí tenemos una persona atacada, ¿no? Estas flechas nos hacen pensar en la mentira, la culpa, la tentación, las dudas, la lujuria, el horóscopo, es decir, un montón de cosas que giran alrededor de nuestras vidas, que a veces el mundo normaliza, pero que también tenemos que reconocer son elementos satánicos para librar una batalla contra la vida del creyente y contra nuestra fe. Entonces comenzamos con con el primer título, el primer apartado de la lección número 5, y tenemos allí la guerra invisible. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Según este versículo, la lucha no es contra carne y sangre. Hay una versión un poco más moderna que dice contra carne y hueso, pero bueno, la idea allí es no es contra un ser humano, no es contra personas físicas a las que podamos enfrentar, aunque a veces Satanás las utiliza, por supuesto, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo que no me entraba, y huestes espirituales de maldad, huestes de maldad. A ver, a su entender, ¿quiénes son estas autoridades? Pues nuestra respuesta va a ser esta: son ángeles caídos gobernados por Satanás. Bueno, ahí se me ha colado un error ortográfico. Gobernados, en lugar de la N, gobernados por Satanás. La Biblia nos presenta a estos gobernantes malignos, ángeles caídos. En otro apartado, en otra lección de estas, yo en lugar de poner gobernados por Satanás, puse son el ejército de Satanás. Estamos hablando de seres satánicos, de príncipes de las tinieblas, que no son personas, como decíamos recién, no son carne y hueso, sino ángeles caídos a los que Satanás controla. Y estas no son simples fantasías, estas son huestes espirituales reales. Estas son algunas de las cosas de las que sabemos, no solo por la experiencia, porque la experiencia en nuestra vida hemos enfrentado situaciones donde nos hemos dado cuenta de que Satanás estaba presionando, ¿no? Trabajando, sino porque al ser espirituales no son tangibles, la Biblia las describe.
hay muchas cosas que nosotros no sabríamos a menos que la Biblia nos la dijera, sobre el Padre, sobre el Señor Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sobre el libro de la vida, por ejemplo, sobre el hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La Biblia nos informa muchas cosas sobre el cielo que no sabríamos a menos que Dios se las hubiese revelado al apóstol Pablo. Y también la Biblia nos enseña cosas sobre estos seres espirituales que, como digo, no son inventos, no son fantasía, son reales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Cuando creemos en Cristo, nos unimos a la iglesia y estos seres espirituales, vienen a ser nuestros enemigos y emplean todo tipo de planes, de ardides para apartarnos de Cristo y para hacernos pecar otra vez. Es decir, una vez que una persona acepta a Cristo como su Salvador, pasa a ser parte de la iglesia, nace espiritualmente, es incorporado al cuerpo de Cristo y su destino eterno está sellado porque ha nacido como un hijo de Dios en la familia de Dios. Ya hemos visto otras lecciones donde hablamos acerca de la seguridad de salvación, que la salvación no se pierde. Pero si bien Satanás nos ha perdido como leña para el infierno, lo que va a intentar ahora es conseguir que no seamos, a ver cómo lo digo, buena mano de obra en la construcción de la iglesia. Y eso sí puede conseguirlo, puede frustrar nuestro testimonio, puede impedir que vivamos una vida de comunión y de victoria en Cristo. Y hay así creyentes que viven la vida frustrados, amargados, sin experimentar el gozo de la presencia del Señor en su vida, porque están atados a pecados, a hábitos pecaminosos, con los que el enemigo los enrieda y echa a perder sus vidas. Y eso es lo que procura, apartarnos de Cristo y hacernos pecar otra vez. No desgajarnos de Cristo, sino apartarnos, que nuestra comunión esté estropeada. Aunque estamos seguros entonces de la victoria, debemos batallar hasta que Cristo venga, porque Satanás lucha constantemente en contra de todos los que están del lado del Señor. Y requerimos poder sobrenatural para vencer a Satanás. Y Dios nos los puede dar a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y su armadura nos rodea, que va a ser el tema de la clase siguiente. Así que si tú te sientes desanimado o cuando te sientas desanimado en esta batalla, recuerda las palabras de Pedro, de Jesús a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que no tenemos lucha, dice Efesios 6:12, contra carne y sangre, pero habla de una lucha. Y la lucha es un término que se usa para eludir al combate mano a mano. En la lucha se pueden usar trucos, engaños, como lo hacen Satanás y sus huestes todo el tiempo al atacar. Y nosotros tenemos que sobreponernos a la tentación, a los engaños de Satanás, y para hacerlo, vamos a ver, se requiere la verdad y la justicia. Por lo tanto, frente a estas 4 designaciones militares que describen los diferentes rangos de estos demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad, diríamos, la estructura u organización satánica. Nosotros tenemos respaldo para enfrentarle con éxito, ¿vale? Porque estamos del lado de la victoria, porque tenemos un general victorioso. Como vamos a ver luego, en Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que estamos bajo la guía de un general victorioso. Ahora bien, ¿qué trata de hacer Satanás según 1 Pedro 5:8? Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. Así que lo que Satanás trata es de devorarnos. La palabra devorar allí en el griego significa consumir completamente. Consumir completamente. Beber hasta abajo también es un término griego que se utiliza para eso. Hasta el fondo, beber completamente, ¿no? A fondo seco, como solemos decir. Aquellos que hemos tenido hijos adolescentes, sabemos lo que es devorar, ¿no? Cuando viene un hijo adolescente, 12, 13, 14 años, después de la gimnasia, del colegio y tal, viene y arrasa con todo lo que hay en casa. Y a veces lo hacemos nosotros también cuando tenemos hambre, ¿no? Bueno, eso es lo que Satanás quiere hacernos. Devorar completamente, totalmente. Y esa es la idea. Yo cuando predico a los jóvenes y a los adolescentes que a veces están coqueteando con el pecado, con el mundo, les advierto esto. Mirá, chicos, Satanás no viene para intentar herirte o hacerte un daño pequeño. Satanás va a intentar frustrar tu vida cristiana. Va a tratar de someterte de tal manera que no te puedas recuperar nunca más. Satanás es un enemigo serio. Él no quiere hacerte un pequeño daño, no viene para jugar o a hacerte una broma, viene para, como un león, y yo creo que todos hemos visto esos documentales de National Geographic, donde el león ataca y devora completamente al animal que consigue cazar. Ese es Satanás, ¿no? ¿Y qué trata de hacer entonces? Devorarnos, consumirnos completamente. Y como precisamente los leones atacan a animales enfermos, animales jóvenes y animales solitarios. A mí me encantan estos documentales, ¿no? Y he gastado muchas horas mirando cuando puedo ver un documental de estos animales salvajes, las hienas, los leones, y uno ve cómo ellos observan a las víctimas y esperan a uno enfermo, a uno herido, a uno que está solito, y es precisamente lo que hace Satanás cuando nos ve flojos en la vida cristiana, cuando nos ve que dejamos de asistir a la iglesia, cuando nos ve también tiernos en la fe. Por eso los creyentes nuevos son pasto para el enemigo, y Satanás los ve y los ataca. Así que Pedro nos advierte que Satanás puede atacarnos cuando enfrentamos sufrimiento o persecución, cuando nos sentimos solos, cuando estamos débiles, cuando nos sentimos incluso abandonados y alejados de otros creyentes. ¿O no te ha pasado que de pronto has pasado una situación difícil y el pastor no te llamó, o tus hermanos en Cristo pasó una semana y nadie te llamó? Y tú comienzas a pensar, bueno, es que nadie me quiere, nadie se acuerda de mí, no soy importante para nadie. Y de una pequeña cosa, un pequeño descuido, de pronto hay un mundo de cosas que te está presionando para arrastrarte. Así que debemos tener cuidado, porque no podemos dejar de estar advertidos en cuanto al peligro, porque somos vulnerables a los ataques de Satanás. Dice el apóstol Pedro aquí, vuestro adversario. Y adversario es un término que alude en griego a un oponente legal en una demanda ante las cortes. El diablo como león rugiente. Y alguien decía que Satanás pone más en el rugido que en lo que tiene de poder. Realmente ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario, pero se nos presenta en una manera que nos parece tan poderosa, que tiene la capacidad de aplastarnos, que va a intentar de que nosotros nos sintamos arrastrados e impotentes frente a él. La palabra diablo significa calumniador, lo cual significa que es un enemigo malicioso que ultraja y maldice a los creyentes. Y junto a sus fuerzas infernales se mantiene siempre activo y busca oportunidades para acosar al creyente con tentaciones, con persecución y con desánimo. Lamentablemente a veces nuestros estados emocionales hacen que estemos
en baja forma, como solemos decir. Sufrimos depresión, ansiedad, miedo, y vienen situaciones conflictivas, pruebas de enfermedad o un conflicto en la familia o en la iglesia. Satanás siembra discordia, acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios, y va a hacer todo lo posible para arrastrar al cristiano y sacarlo de su comunión con Cristo y, por supuesto, de su ministerio, de su servicio, que es lo que hemos estado estudiando semanas anteriores. Él nos acusa, vamos a ver enseguida, ante el trono de Dios, porque él desea que Dios nos abandone, aunque esto él no lo podrá conseguir de parte de Dios. ¿Qué actitud debe asumir el creyente? Pues el creyente debe resistir firme en la fe, dice Pedro, capítulo 5 y versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La palabra resistir aquí, que también la usa Santiago cuando dice resistid al diablo y huirá de vosotros, significa mantenerse firme en contra de. Y el método para resistir al diablo no consiste en fórmulas especiales o palabras dirigidas a él y a sus demonios, sino en permanecer firmes en la fe cristiana. Hay una doctrina, casi teología de guerra espiritual que se ha extendido estos últimos años, donde se insta al creyente a enfrentar a Satanás, a hacer declaraciones sobre Satanás, y a veces uno escucha conciertos o predicaciones donde se escucha a ciertas personas atar a Satanás. Satanás, te declaramos atado, te sacamos de aquí, declaramos este sitio bajo el control del Espíritu Santo. Y lo hacen y a la media hora lo vuelven a hacer. Y uno se pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está el creyente llamado a atar a Satanás? Bueno, porque es una declaración de fe, y cuando yo hago declaraciones de fe, mi palabra tiene poder. Mira, es una serie de meditaciones y de especulaciones que no son bíblicas, que no son bíblicas. No hay fórmulas especiales, no hay palabras dirigidas contra Satanás ni contra sus demonios. Nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe cristiana, es decir, implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. El creyente debe conocer la sana doctrina y obedecer la verdad de Dios. Y en eso radica su capacidad para resistir al enemigo de su alma. Y lo vamos a ver la semana que viene, cuando hablemos de la armadura del creyente. El creyente tiene que estar firme en la verdad que conoce. Satanás es el padre de mentira. Y la fortaleza de Satanás está en el engaño, en la mentira. Y amados hermanos, si él consigue engañarte en cuanto a eso de que tú le puedes declarar atado, pues qué mejor cosa quiere Satanás que tú creas que él está atado e incapaz de hacer daño en tu vida. Es que Satanás no lo vas a atar tú. En Apocalipsis se dice que va a ser atado y va a ser echado a un foso, al abismo, durante 1000 años. Pero eso lo hará Dios, no lo vamos a hacer nosotros, ¿vale? Entonces, Satanás está presente en todo lugar. Bueno, él no es omnisciente como lo es Dios. Él no es Dios, él es un ser creado, ¿vale? Yo raramente pienso que Satanás se ocupa conmigo personalmente. Tiene personas más importantes que yo con las que trabajar. A lo mejor está trabajando con Putin, o está trabajando en la vida de Biden, o en la vida de estos líderes mundiales sobre los que tiene que influenciar, ¿no? Que estar ocupado conmigo. Pero a mí eso no me da ningún consuelo, porque Satanás está organizado
con sus huestes espirituales de maldad, y ellas saben cómo trabajar en mi vida y en la tuya y en la de cualquier creyente para engañarle, para hacerle caer en tentación, para hacer que crea o que aprenda cosas erróneas en cuanto a la doctrina. Y parte de la guerra espiritual en el mundo hoy, lamentablemente, está muy equivocada en cuanto a la lucha espiritual con Satanás. La lucha con Satanás no es, hermanos, una lucha de poder. Yo no puedo enfrentarme a Satanás porque él es un ser angelical, mucho más poderoso que yo. Mi lucha con Satanás es una cuestión de verdad, de verdad. Si yo me apoyo en la verdad de Cristo, en la sana doctrina, en lo que la palabra de Dios me enseña, Satanás no me puede mover de allí. Estaré sobre la roca, voy a estar con la armadura bien colocada y voy a poder obtener victoria contra Satanás, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero no por mis declaraciones, ni por fórmulas mágicas, ni porque yo mande a Satanás que salga de este lugar y le diga: Satanás, declaro mi casa bajo el control de Dios y del Espíritu Santo, vete de aquí. Pues mira, lo puedo repetir 1000 veces, pero eso no me garantiza que Satanás no va a venir a tentarme en malos pensamientos, en desánimo, en situaciones que puedan realmente ser peligrosas para mi vida. Por lo tanto, no hay una fórmula mágica, no hay palabras dirigidas contra él, sino que debo permanecer firme en la fe cristiana. Y aunque a veces esto acarrea padecimientos, lo dice Pedro, los mismos padecimientos. Todos los hermanos en la fe, en la comunidad entera cristiana, siempre pasa por pruebas similares que les trae el león rugiente, quien nunca cesa en sus intentos de devorar a los creyentes. Por eso, cuando vengan tiempos de sufrimiento, busquemos el apoyo de los creyentes, mantengamos los ojos en Cristo, esforcémonos en la oración, leamos la palabra de Dios y resistamos al diablo. Y luego dice Santiago 4:7, huirá de vosotros. ¿Quién es nuestro enemigo? Bueno, algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios. Esto lo podemos leer en Ezequiel capítulo 28, donde dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y dice más: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hay dos lugares en el Antiguo Testamento donde entendemos, y todos los estudiosos y eruditos bíblicos lo confirman, la referencia es a Satanás. Una es Ezequiel 28 y la otra es Isaías capítulo 14. Es muy fácil, por una ley mnemotécnica, recordar ese capítulo, porque es el doble. Isaías 14, Ezequiel 28. Son profecías. Bueno, aquí en Ezequiel directamente se habla al querubín. En Isaías 14 se habla a un rey, al rey de Tiro, y uno descubre que en realidad ese personaje en la descripción deja de ser un personaje humano para pasar a ser un ser que estaba trabajando sobre el rey de Tiro. Y precisamente allí, en Isaías capítulo 14, se describen los pasos que este ser maligno dio para rebelarse contra Dios. No es nuestro tema hoy,
porque hoy solo hablamos de la lucha espiritual. Espero que en alguna lección, en otro nivel, encontremos algún detalle más concreto acerca de este ser espiritual que es Satanás. Así que este querubín perfecto, hermoso, se rebeló contra Dios y desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo. Tácticas del enemigo. Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja en forma abierta, a través de prácticas ocultas como la brujería, la magia, etc. En otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras más conozcamos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él. Bueno, la verdad es que a veces en nuestras iglesias evangélicas hablamos bastante poco de Satanás. Hay algunos que tienen una tendencia a hablar demasiado de Satanás y no hacen más que ver a Satanás en cada rincón y toda su enfoque de vida cristiana es la lucha contra Satanás. Otros cometen el error de ignorar las tácticas del enemigo y no prestar atención a ciertas cosas en las que la gente del mundo se mete en ignorancia. Pero las prácticas ocultas como la brujería, la magia, el horóscopo, la adivinanza, los curanderos, ciertos rituales pueden realmente generar una especie de nudo, de atadura, diríamos así, que gracias a Dios Cristo rompe cuando entra en la vida de una persona. Eso Satanás, Cristo lo destruye porque con su sangre nos limpia de todo pecado y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora bien, a veces hay en nuestra conciencia y en nuestro corazón recuerdos de haber asumido compromisos, de haber participado de estas prácticas y Satanás las suele utilizar para volver a frenar la vida cristiana y es importante entonces que en un caso así una persona, un creyente que tenga esos recuerdos en su vida pueda trabajar sobre ellos confesando ese pecado y obteniendo el perdón y la victoria que el Señor nos da, haciéndonos saber que Él nos libra de todas estas cosas. Tenemos aquí una cita de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, que dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto me parece absolutamente actual. Con mi esposa hemos conversado esto de que uno cuando ve a los artistas o los jugadores de fútbol, hay muchos jugadores de fútbol que cuando hacen un gol señalan hacia arriba, ¿no? Y uno piensa, se lo está dedicando a Dios. No, se lo está dedicando a su madre, a su abuelo, a su abuelita, porque cuando tú ves lo que ellos dicen que su abuelito, su abuelita les ayuda desde el cielo. Eso es absolutamente una herejía total, hermanos. Ningún muerto nos ayuda desde el cielo. Y esas son personas que están en absoluta ceguera espiritual. Nada tiene que ver con que les recordemos con amor y cariño a los que han muerto, y que los les recordemos con cierta veneración porque nos han dejado una huella en nuestras vidas, de ejemplo, de lo que sea, de cariño y tal, ¿no? Pero que los muertos puedan ayudarnos o velar por nosotros o acompañarnos de ninguna manera. Y esto no es nada nuevo, Es decir, ya vemos cómo Moisés tuvo que tratar esto porque en el pueblo de los egipcios y en Canaán, donde luego iban a entrar en la tierra prometida, era el común denominador de la religión que ellos celebraban. Pasaban a sus hijos por el fuego, practicaban adivinación,
eran hechiceros, encantadores, adivinos. Y agrega el verso 12, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Dios el Señor echa estas naciones de delante de ti. Así que, ¿qué dice en cuanto a las prácticas ocultas como la adivinación, hechicería, magia, etcétera? Son abominación y Dios las prohíbe. Abominación es predecir el futuro o descubrir las cosas ocultas por medio de agoreros. Los adivinos, a veces llamados psíquicos, usan prácticas como el horóscopo, cartas, y a veces dicen poder leer la mente. Bueno, yo estoy seguro que si vosotros comenzáis a pasar en vuestros televisores de canales, vais a encontrar canales locales, especialmente en las noches, que pasan toda la noche con personas que están ofreciendo un número de teléfono para que tú les llames y te echan las cartas, tiran caracoles o distintas cosas que utilizan para adivinarte la vida, la suerte, si vas a conseguir trabajo, si tienes, si alguien te ha echado un mal, en fin. Tú hoy puedes visitar de pronto un centro comercial y te encuentras con una exposición donde hay en una tienda alguien que te echa las cartas, en otro te adivinan la suerte con otros sistemas, y así hay, bueno, todo lo que es el mundo del ocultismo, el mundo lo aplaude, lo recibe, lo apoya y lo promueve, ¿no? Entonces, vemos que bíblicamente esto es pecado. Adivinación es predecir el futuro o descubrir las cosas ocultas por medio de agoreros. Los adivinos, a veces llamados psíquicos, usan prácticas como el horóscopo, cartas, etcétera, y a veces dicen poder leer la mente. El tema de los horóscopos. Yo a veces me encuentro creyentes que consultan el horóscopo todos los días, que leen el periódico para ver qué les ha tocado, qué dice Virgo, qué dice Leo, qué dice no sé qué. Amados hermanos, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el mensaje de las estrellas. Las estrellas no te van a decir si te va a ir bien o si te va a ir mal, si vas a tener suerte, si es bueno que salgas de tu casa hoy o mejor que te quedes encerrado para evitar un accidente, o si vas a encontrar o no el amor de tu vida. Eso las estrellas no te lo dicen. El mensaje de las estrellas es: hay un Dios creador soberano que despliega las estrellas como una tienda y que las vuelve a juntar, dice Isaías 40, amados hermanos. Ese es el mensaje del firmamento. Los cielos cuentan la gloria de Dios, una noche a otra noche declara sabiduría. Y realmente ese es el mensaje. No hay otro mensaje y no tenemos como creyentes que confiar en esas cosas ni buscarlas. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 9. Bueno, me estoy saltando aquí una serie de información que tenía, porque realmente las abominaciones que hacían estas naciones, a las que Moisés prohíbe obedecer o seguir, los cananeos, eran prácticas detestables, y básicamente eran 9 las que se enumeran: sacrificio de niños, adivinación, tratar de controlar el futuro a través del poder dado por espíritus malignos, predecir el futuro basándose en señales, la hechicería, inducir efectos mágicos por droga o algún otro tipo de poción, conjurar encantos, atar a otras personas mediante murmullos mágicos. Adivino, uno que supuestamente se comunica con los muertos, pero que en realidad se está comunicando con demonios. Magos, y no nos referimos a los magos que hacen tonterías en un circo infantil, sino uno que tiene una familiaridad íntima con el mundo demoníaco espiritual. Y consultar a los muertos, investigar y buscar información de los muertos. Estas prácticas malignas
eran la razón por la que el Señor iba a sacar a estas naciones y entregárselas al pueblo de Israel. Ahora, en 2 Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que estos siervos de Satanás actúan con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás usa sus poderes especiales para manipular a las personas, intimidarlas y engañarlas, haciéndoles creer que él es invencible o que les puede conceder un favor. Es decir, cuando el corazón de una persona se abre a los poderes de las tinieblas, va posiblemente a experimentar en su vida el poder de las tinieblas. Y entonces de pronto viene alguien que te dice, pero es que fui a una señora que adivinaba y todo lo que me dijo se me cumplió. Pues mira, es que Satanás tiene el poder de hacer que esas cosas se cumplan, pero tú has abierto la puerta de tu corazón para eso. Satanás trabaja, es astuto, sabe de tu vida, tiene información sobre tu vida y sabe trabajar estas cosas. Y nos engaña con una facilidad pasmosa. Algún día va a venir el que Pablo habla en 2 Tesalonicenses 2:9, que es el hombre de pecado, que va a engañar al mundo entero con poder y señales y prodigios mentirosos. Así que no nos admiremos de que Satanás tenga la capacidad de engañarnos a nosotros en una índole mucho menor, en situaciones personales de la vida de una persona que va a un adivino, que va a un brujo, que va a pedirle ayuda a un curandero. Ahora, los milagros de Dios pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe y guiar a personas a Cristo, pero todos los milagros no son necesariamente de Dios. Y de hecho, cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos que los milagros fueron importantes en su vida, pero no era solo, era por el propósito que él tenía de ayudar y sanar y guiarnos a Dios, pero él no hizo milagros en respuesta a la demanda de los judíos que querían ver señales para creer. Él hizo los milagros que quiso, cuando quiso y como él quiso, porque él era el Hijo de Dios y porque venía a ofrecer el reino de Dios a este mundo. Y le dio la capacidad de hacer ciertos milagros a los discípulos que en su ministerio apostólico hicieron también milagros, como los hace Pedro y los hizo el apóstol Pablo. Pero les vemos limitados también en su capacidad de milagros porque luego ellos mismos no pudieron salvar de la muerte, ni siquiera superar problemas de enfermedad en sus propias vidas. Por lo tanto, no debe admirarnos esto. El hombre de pecado tendrá poder para hacer milagros sorprendentes, pero ese poder vendrá de Satanás y usará ese poder ¿para qué? Para apartar a la gente de Dios y para intentar destruirla, atrayéndola a sí mismo. Recordemos que Jesús dijo de Satanás que es el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, debemos abrir nuestros ojos y tener cuidado de cualquier persona que utiliza alguno de estos medios para intentar sacarnos de la fe y de la verdad en Cristo Jesús. Dice Juan capítulo 4, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, se lo estaba diciendo a los judíos. Y nos interesa la segunda parte del versículo que dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Perdón, se me fue aquí demasiado. Es mentiroso y padre de mentira. Así que aquí se nos dice algunas cosas en relación al diablo y a la mentira. Es un mentiroso. Sus oráculos son mentiras, sus profetas son mentirosos. Todas sus tentaciones son sugeridas por medio de mentira, llamando bien al mal y al mal
bien. Amados hermanos, la tentación generalmente, Satanás viene a nuestras vidas ofreciéndonos algo que es atractivo, que incluye una promesa. Coge esto, escoge este camino y te va a ir bien y vas a ser feliz. Si yo le creo a Satanás y doy un paso de fe hacia lo que Satanás me está diciendo, pues me estará engañando y el pecado va a tener su consecuencia, que es la muerte. ¿Vale? Porque el pecado da a luz la muerte, dice la Biblia. No da vida, no da vida. Aparentemente me va a hacer disfrutar, pero al final habrá muerte. ¿Vale? Y eso es lo que Satanás ofrece. Por eso todo pecado brota de la incredulidad, ¿vale? De no creerle a Dios. Si yo le creo a Satanás, estoy aceptando la propuesta satánica, la promesa satánica, y estoy rechazando lo que Dios me dice acerca del pecado. Ahora, Satanás es un mentiroso, dice aquí, y todas sus tentaciones son sugeridas por medio de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, conforme a su propia naturaleza. Por lo tanto, él es original cuando miente. Si el diablo dice alguna verdad, siempre está mezclada con mentira, con lo que las medias verdades se convierten en las peores mentiras, pues son más aptas para engañar, puesto que la mente humana está hecha para la verdad y solo cree en la mentira cuando ésta tiene apariencias de piedad. ¿Vale? Así que esta es la lucha en la cual tenemos. Además de ser mentiroso, es padre de mentira. Dios hizo al hombre con una inclinación hacia la verdad y es congruente a la razón y a la luz natural el que hagamos y digamos la verdad. Pero el diablo, al ocasionar la corrupción de la raza humana, introdujo la mentira en el género humano y se hizo el padre de todos los mentirosos, como si los hubiese engendrado y educado en la escuela de la mentira. Por eso se parecen a él como hijos y discípulos de él. En Efesios, que luego lo vamos a ver, capítulo 2, dice que son hijos de desobediencia, los que siguen la corriente de este mundo, que va conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que estamos entonces en una lucha espiritual. Y dice, estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. Es por eso que Cristo dijo en Juan 8:32 que conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. Este es un versículo precioso, Juan 8:32. La palabra verdad se refiere aquí no solo a los hechos que acompañaron a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, sino también a la enseñanza que impartió. Un auténtico seguidor del Señor Jesús conocerá la verdad divina, así como la libertad del pecado y el reconocimiento de la realidad. Esta verdad divina no solo viene como resultado de una aceptación intelectual, sino de un compromiso con Cristo, porque es una verdad que nos liberta. Cristo es la fuente de la verdad, la norma perfecta de lo que es bueno. Nos liberta de las consecuencias del pecado, del engaño de Satanás. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna. Jesús no nos da libertad de hacer lo que queramos, sino libertad para seguir a Dios. Y al procurar servir a Dios, la verdad perfecta de Jesús nos liberta para que seamos todo lo que Dios quiso que nosotros seamos. Ahora, ¿cómo podemos conocer la verdad? Conocemos la verdad cuando la palabra de Dios domina el corazón y la vida.
es al seguir la enseñanza de Jesús. ¿Vale? En Juan capítulo 8, versículos 30 al 38, el Señor, cuando le está hablando aquí de la verdad y les dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os serán libres. Si nosotros leemos desde el versículo 31 en adelante, el Señor les va a decir a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Se permanece en la palabra de Cristo cuando se hace de ella la norma de vida. Por lo tanto, es cuando la palabra de Dios domina el corazón y la vida. Obediencia es lo mismo que permanecer en la palabra, y esto lo hace a uno discípulo verdadero de Jesús y nos lleva al conocimiento genuino de la verdad. Y este conocimiento ha nacido en la revelación que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Recordad que en Efesios 1, Pablo oraba para que el Espíritu alumbrara nuestra mente y fuésemos capaces de comprender todo lo que Cristo hizo y hace para nosotros. Así que hay una iluminación en nuestra mente que nos lleva a una experiencia de libertad en la vida cristiana, gracias a la presencia de Cristo y de su enseñanza en nuestra vida. Satanás se disfraza, dice 2 Corintios 11, como ángel de luz. 2 Corintios 11, 14 y 15. Estoy mirando porque no encuentro mi reloj del tiempo y, bueno, yo creo que le había dado a grabar al comenzar la clase, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Bueno, no sé. Ah, sí, aquí lo veo. Estoy grabando. Uf, me pegué un susto que no estaba grabando la clase. Muy bien, disculpadme. 2 Corintios 11, 14 y 15 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que Satanás se disfraza como ángel de luz. Recordemos que es el príncipe de las tinieblas, ¿vale? Recordemos lo que hemos leído también o mencionado de Ezequiel, que se le describe como un querubín. Por eso la apariencia satánica no es la de un ser rojo con cuernos, un tridente y una cola, ¿vale? Es un ser maravilloso, diríamos así, que se disfraza como ángel de luz. Y dice que sus ministros son como ministros de justicia. Las religiones y filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente buena con atractivas personalidades. Presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero y engañan mezclando la verdad con el error. Si todos conocemos historias de sectas que han roto familias, que se han llevado arrastrando a jóvenes, adolescentes y las han arrancado de sus hogares por años, y hablando, bueno, hay situaciones que son, y todas han usado la Biblia, y uno tiembla frente a esto. ¿Por qué? Porque se disfrazan como ministros de justicia. Yo recuerdo de joven una secta que había en Argentina que se llamaban los Hijos de Dios y venían, vestían ropaje tipo hippie y venían con los pelos largos y te daban una tarjetita, te regalaban algo y solo te decían, sonríe, Dios te ama. Sonríe, Dios te ama.
¿no? Y estabas en la calle, en la cola de la fila del banco o haciendo compras y se acercaban, sonríe, Dios te ama. Y la verdad que uno se sonreía, ¿no? Y parecía que te estaban alegrando el día, ¿no? Pero ellos provenían de una secta que arrancaba y que predicaba el amor libre y que hacía cosas realmente contrarias a lo que la palabra de Dios enseña, realmente vidas inmorales. Así que las religiones y filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Siervos que aparentemente son buenos, pero que lamentablemente engañan porque mezclan la verdad con el error. Algunos sugieren que cuando Pablo menciona al ángel de luz, está haciendo mención de un escrito judío que dice que en la historia de la tentación de Eva, Satanás se disfrazó de ángel. ¿eh? Nosotros sabemos que fue la serpiente y tal, pero alguien sugería, hay un escrito judío que sugiere que en realidad se había disfrazado de ángel. Pablo pudo estar pensando en esa historia, no lo sabemos, o referirse a una de las típicas estratagemas de Satanás. En cualquier caso, nada pudo ser más falso que Satanás, el príncipe de las tinieblas, y que pretendiera representar la luz. Lo mismo cuando los falsos maestros afirman representar a Cristo y mentían de una manera vergonzosa. Así que Satanás y sus siervos pueden engañar presentando una apariencia atractiva y moral. Y lamentablemente mucha gente ingenua sigue enseñanzas sutiles que citan la Biblia, pero que luego inducen a cultos que alienan, que apartan de la familia y que practican la inmoralidad y el engaño. Así que cuando hay alguna de estas cosas, tenemos que huir de esto. Nada inmoral, nada que esté fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. El punto 10 nos habla de Apocalipsis 12:10, que dice: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué otra táctica de Satanás se menciona? Pues que Satanás acusa a los creyentes día y noche. Él es el acusador. Diablo viene de diabolos, que significa calumniador, ¿no? Y entonces hay quienes sugieren que incluso hoy Satanás tiene acceso al cielo, en donde acusa al pueblo de Dios, pero no puede destronar, por supuesto, al Salvador exaltado. Su estrategia es perseguir al pueblo de Dios y devorarlo si es posible. Odia en especial al pueblo judío y ha sido el poder detrás del antisemitismo desde los días de Faraón y que están registrados también en el libro de Esther, por ejemplo, donde vemos cómo el pueblo de Israel ha sufrido. Satanás siempre ha perseguido al pueblo de Israel y lo hará en el futuro cuando venga la gran tribulación. Pero lo que a nosotros hoy nos interesa es pensar en el acusador. Es el acusador de nuestros hermanos. Y Apocalipsis dice, los ha acusado día y noche, pero que allí en Apocalipsis 12 ha sido expulsado. Así que Satanás es derrotado. Cristo está sentado a la diestra de Dios, es nuestro abogado. Hay quienes dicen que ya Satanás no puede hacer esto. Hay quienes dicen que Satanás ya no está en la presencia de Dios acusándonos. Si leemos el libro de Job, vemos a Satanás presentándose delante de Dios para acusar a Job y dejar que Dios le dé permiso para tentarlo. Entonces, él realiza esa tarea
Personalmente creo que Satanás sigue haciendo esa tarea. Es el acusador. Yo tengo un abogado defensor que me defiende, que es Jesús sentado junto al trono con plena autoridad para gobernar, y él es mi abogado defensor. Allí en primera de Juan capítulo 2, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, si Satanás me está acusando delante de Dios por los pecados que yo cometo, hay un abogado defensor que me está defendiendo permanentemente, y esto es una maravillosa bendición. Un día él va a ser arrojado a la tierra, por supuesto, y ya no podrá acusar a los creyentes delante del trono de Dios, pero en ese momento él, que no puede aceptar esa derrota, no va a desistir de sus obras malignas, sino que va a seguir con sus ataques, y obviamente será la época de la gran tribulación, donde él, sabiendo que le queda poco tiempo, hará verdaderos estragos en medio de las naciones y de la humanidad aquí sobre la tierra. Ahora, sea que Satanás me esté acusando delante del trono en el día de hoy, o que no lo esté haciendo hoy, sí me está acusando a mí en mi misma conciencia, sí me acusa a mí. Y una de las tareas en las que él se especializa es que si yo fracaso, él luego va a estar remachándome para tratar de mantenerme humillado y que yo no disfrute del perdón. Y a veces hay creyentes que le piden perdón al Señor, pero no se perdonan a sí mismos. Y Satanás los sigue acusando y los achaca y los machaca. Y como pastores, muchas veces nos cuesta enseñar a los creyentes a perdonarse a sí mismos, porque a veces metemos la pata, a veces nos equivocamos, y el Señor no deja de amarnos. Y cuando hay arrepentimiento, el Señor nos perdona, sepulta nuestro pecado en el fondo de la mar. Cristo pagó por ese pecado en la cruz del Calvario y ya no lo vuelve a traer a mi mente. Pero Satanás sí. Y yo conozco creyentes que aún tienen problemas con los pecados que cometieron antes de conocer a Cristo, que Satanás se los sigue recordando. Y en ese sentido, tenemos que aprender a luchar contra los ataques de Satanás, yendo al perdón, a la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Dice, ¿por qué después de confesar sus pecados muchos creyentes siguen sintiéndose culpables? Se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo en lugar de creer la promesa de perdón de 1 Juan 1:9. Y 1 Juan 1:9, que ya lo hemos mencionado en otras lecciones, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión con Cristo. Y esto debiera darnos tranquilidad de conciencia, calmar nuestras inquietudes. Pero muchos cristianos no entienden cómo funciona esto. Se sienten tan culpables que confiesan los mismos pecados una y otra vez y luego se pregunta si habrán olvidado algo. Otros cristianos creen que Dios perdona cuando uno confiesa sus pecados, pero si mueren con pecados no perdonados podrían estar perdidos para siempre. Estos cristianos no entienden que Dios quiere perdonarnos. Permitió que su Hijo amado muriera a fin de ofrecernos su perdón. Y cuando acudimos a Cristo, Él nos perdona todos los pecados cometidos o que alguna vez cometeremos. Por lo tanto, no necesitamos confesar los pecados del pasado otra vez y no necesitamos temer que nos echará fuera si nuestra vida no está perfectamente limpia. Desde luego que debemos confesar nuestros pecados de forma continua, pero no porque pensemos que las faltas que cometemos nos harán perder nuestra salvación. Nuestra relación con Cristo es segura. Sin embargo, debemos confesar nuestros pecados para que podamos disfrutar al máximo
de nuestra comunión y gozo en el Señor. La verdadera confesión también implica la decisión de no seguir pecando. Si confesamos genuinamente nuestros pecados delante de Dios, no estaremos planeando cometer otra vez ese pecado, ni buscando un perdón temporal. Debemos orar pidiendo fortaleza para derrotar la tentación la próxima vez que aparezca. Si Dios nos ha perdonado nuestros pecados por la muerte de Cristo, ¿por qué debemos confesar nuestro pecado? Porque al admitir nuestro pecado recibimos la limpieza de Cristo, acordamos con Dios en que nuestro pecado es de veras pecado y deseamos abandonarlo, nos aseguramos de no ocultarle nuestros pecados y en consecuencia de no ocultarlo de nosotros mismos, y además reconocemos nuestra tendencia a pecar y nuestra dependencia de su poder para vencer el pecado. Por eso es importante que estemos confesando. Bien, tenemos que avanzar porque la hora pasa rápidamente. ¿Cuál es la promesa de 1 Juan 1:9? Que al confesar nos perdona y nos limpia. ¿Dice 1 Juan 1:9 que hay pecados tan grandes que Dios no lo va a perdonar? No. No hay pecado que el creyente pueda cometer que el Señor no ha de perdonar. ¿Es necesario hacer penitencia para recibir perdón? No. Tampoco tenemos que flagelarnos ni hacer disciplinas y tal para conseguir el perdón. El perdón nos llega por la sangre de Cristo y la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Así que el problema de muchos creyentes que rehúsan recibir el perdón que Dios ofrece, siguen recriminándose como una forma de penitencia porque no se sienten dignos, olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido. Mientras piensan así, pierden resistencia al diablo. Luego tenemos Efesios 2:2, que habla de gente que vivía siguiendo la corriente de este mundo. Yo recién os lo mencioné, dice allí Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que esta gente imita al diablo que gobierna las tinieblas. El príncipe de la potestad del aire se refiere al diablo quien nos tienta usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y produce placer, pero solo al principio. Solo al principio, porque luego lo que trae es frustración y muerte. La confianza del creyente. Aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas, las potestades mencionados en este versículo? Despojó a las autoridades espirituales y las avergonzó públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Vale? Esto es lo que Colosenses claramente nos dice. La obra de Cristo en la cruz desarmó, despojó a Satanás y determinó su derrota definitiva junto a toda su hueste perversa de ángeles caídos. Dice aquí a los principados y las potestades, es decir, el Señor les venció, y no podemos entrar demasiado en este tema, pero Pedro nos dice que en ese momento entró al lugar de los demonios y anunció su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte y el infierno. Primera de Pedro 3:18-19, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Esto evoca un general romano victorioso que hacía desfilar a sus enemigos derrotados por las calles de Roma. Cristo ganó la victoria sobre todas las fuerzas satánicas en la cruz, donde sus esfuerzos para detener el plan divino de redención fueron frustrados de forma irreversible.
¿Qué dice Primera de Juan 4:4 para darnos confianza en la lucha espiritual? Que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, aunque hay una batalla y un enemigo, nosotros estamos del lado de la victoria. Santiago 4:7 promete: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que Santiago promete que Satanás huirá de nosotros, pero tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Los que me seguís en el devocional, sabéis que todos los días digo una frase al acabar el devocional: manteneos bendecibles. Lo que estoy diciendo es: someteos a Dios. Es exactamente lo mismo. Someteros a Dios, someteos a Dios. Nosotros sabemos que Dios y Satanás están en guerra, pero no tenemos que esperar al final para saber quién vencerá. Dios ya venció a Satanás, y cuando Cristo vuelva, Satanás y sus aliados serán eliminados para siempre. Sin embargo, Satanás está aquí y ahora y procura convertirnos a su maligna causa, pero nosotros, con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos resistir a Satanás, y como consecuencia él huye de nosotros. Así que nosotros nos acercamos a Dios, sometiéndonos a él, rindiéndonos a su voluntad, entregándole nuestra vida, poniéndonos bajo su control y dispuestos a obedecer al Señor. Esa es la forma de resistir al diablo. No dejando que nos seduzca, sino manteniendo limpias nuestras manos, puros nuestros corazones, en oración y en dependencia de Dios, y humillándonos delante del Señor cada día. Segunda Corintios 10, 3 al 5 nos dice que hay victoria en Cristo. Claro que sí, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que eso es lo que debemos hacer: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay otra versión que dice: capturar pensamientos rebeldes a la obediencia. Hay gente que dice: es que yo no puedo con mi mente me trabaja, la cabeza me trabaja. No puedes dejar que tu mente vaya donde quiera. Tú tienes que aprender a controlar tu mente. Una forma maravillosa de hacerlo es a través de la memorización. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es cuando alguien te ofende y a ti te comienza eso a trabajar en la mente y el corazón, y dice: cuando lo vea, o voy a hacerle este daño, y de pronto tú dices: no, esto no viene de Dios. La Biblia me dice que la persona que me ha ofendido tengo que ir a hablar con ella para perdonarla y arreglar. Entonces ahí yo estoy llevando cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo, en lugar de hacer un plan para vengarme, para acusarle o para hacer un daño a la persona que me hizo un daño a mí. Así que los creyentes tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si viene a tu mente el pensamiento: no sirves para nada, nadie te ama, tú tienes que decir: no, la Biblia dice que Dios me ama y que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida. Eso es llevar cautivo tu pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿vale? Así que los cristianos tenemos que usar armas efectivas, que las vamos a estudiar la semana que viene al mirar la armadura, pero que les anticipo que son la oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la alabanza, la adoración y tantas cosas que el Señor pone a nuestro alcance para alcanzar la victoria. El tiempo ha pasado, el tema yo sabía que iba a ser un poco largo, aún han quedado cosas que me hubiera gustado decir, pero vamos a lo falso y verdadero del principio.
¿El diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados? Claro que sí, ¿verdad? ¿Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos? Hombre, claro que sí, ya lo hemos afirmado leyendo la Biblia. ¿Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo? Eso es falso. No, tenemos que nosotros someternos, tenemos nosotros que buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque la victoria no será algo automático. Bueno, tenéis unas tareas para profundizar, pensando en que Satanás usa la mentira y tienes que hacer una lista de algunas mentiras que creas el diablo ha tratado de usar en tu vida. Hay también aquí un texto para memorizar y luego reflexionar sobre la ignorancia en cuanto a situaciones peligrosas, si se ha visto involucrado en alguna de las siguientes prácticas prohibidas. Es decir, si has consultado a un brujo, si has buscado contacto con los muertos, consultado el horóscopo, adivino, si has hecho un pacto con Satanás, alguna de estas cosas pueden haber dejado una huella, una marca en tu vida y tal vez necesites ayuda espiritual para romper con esto si Satanás lo está usando en tu vida. Por eso, dice usted, necesita orar a Dios renunciando a toda participación en prácticas ocultas. Si es que realmente alguna de estas cosas está usándola Satanás para machacarte. Pero hay personas que en su vida, antes de conocer a Cristo, vivieron en alguna de estas cosas, pero una vez que se convirtieron, ya experimentaron la victoria y nunca más estas cosas Satanás las ha podido hacer en su vida. Por eso es que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. La próxima clase, como he dicho, será la armadura. Así que os agradezco a todos la paciencia. Perdonad que me haya estirado un poquito. Que el Señor os bendiga y tengáis una muy buena semana. Dejamos de grabar y